Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 8 de septiembre del año 2023. 2 y 2, así está repartida la mesa hoy, 2 acá, 2 afuera, hoy por orden alfabético. Alejandro Abal, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día, bueno, Juan, que ya lo vi. Y por supuesto, buen día para Gonzalo, para Marcia, sí, que creo que está también, y para la audiencia. Sigo con los saludos. Marcia Collazo en su casa, buen día. Hola, buenos días a todos. Bueno, ayer sí me tocó mojarme, les cuento. ¿Y te engripaste? Y bueno, ¿te enfriaste? Sí. Y hoy, a pesar del bello día, Emiliano, que me hubiera encantado estar ahí con ustedes, no me fue posible. Sigo. Juan Grompone. Juan, buen día. Buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo, el enclaustrado, buen día. Muy buenos días. Acomodar la garganta. A todos y la audiencia. La tenés ahí, la garganta medio... Bueno, vamos, primer tema de esta mañana. El próximo lunes, Chile conmemorará los 50 años del golpe de Estado de 1973, que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende e instauró una dictadura que se extendería durante 17 años. 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, al mando del general Augusto Pinochet, bombardearon el Palacio de la Moneda en Santiago, donde Allende se encontraba resistiendo. Para evitar que lo capturaran, el presidente se suicidó. Minutos antes de morir, Allende se dirigió a la ciudadanía, lo hizo en una legendaria ya emisión, en un mensaje que dirigió a través de Radio Magallanes. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El golpe, que fue respaldado por Estados Unidos, puso fin a un gobierno de orientación marxista que estaba acorralado por la crisis económica. Luego del quiebre democrático, se estableció una junta militar liderada por Pinochet. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría de la Contraloría. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. La dictadura de Pinochet duró hasta el año 1990. En ese periodo fueron cometidas sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el Congreso Nacional fue disuelto. Además, paralelamente se encaró una reforma económica profunda de orientación liberal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué importancia tiene la conmemoración de aquellos hechos desde el punto de vista histórico? Esta vez es Juan quien pide la palabra para empezar. Sí, esto repite lo que hicimos en alguna tertulia de este año sobre Uruguay, ¿no? Precisamente cuando celebrábamos o conmemorábamos los 50 años de la dictadura. A Chile le ocurrió casi lo mismo que a Uruguay luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Sus productos estrella de exportación eran casi todos obsoletos. Y voy a poner ejemplos, ¿no? El cobre era un material esencial para la fabricación de armamentos, es decir, para las cápsulas de las válvulas, de las balas. Perdía mercado, es decir, el esplendor de la producción del cobre caía vertiginosamente. Pero mucho peor, el salitre
que había sido obtenido por una guerra desastrosa contra Perú y Bolivia, era desplazado por los fertilizantes sintéticos, por un sencillo mecanismo. Las fábricas de armamentos, las fábricas de explosivos, son casi iguales a las fábricas de fertilizantes, son casi los mismos productos nitrados. De modo que Chile, sus dos productos estrellas, el cobre y el salitre, dejaban de tener importancia. Bueno, y entonces pasó lo mismo que en el Uruguay. Los políticos no vieron ni enfrentaron los desafíos nuevos que ocurrían después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto, además, contaba con los buenos oficios del ganador de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de Estados Unidos. Y el detonante, pero no el causante del golpe de Estado, fue el gobierno socialista de Allende, ¿no? Y lo mismo que el detonante en Uruguay fueron las acciones de los Tupamaros, pero no el causante de la crisis. Es decir, la crisis es una crisis derivada de lo que pasó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y yo creo que es muy bueno recordar que cuando los políticos fallan, entonces la democracia se convierte en dictadura. Gonzalo, ¿seguimos contigo? Bueno, yo no puedo tener una visión tan fría como la de Juan. ¿Fría? Porque sí, cálida. No es peyorativo lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que es muy aséptica, yo qué sé, muy analítica. Para mí, lo que sucedió en Chile en 1973 fue un hecho muy emotivo, a mí me sacudió la vida. Fue un hecho muy importante, fue muy distinto a los golpes de Estado que hubo en Argentina y en Uruguay. Yo diría que el golpe de Chile, junto con la Revolución de Paz y Extensión en Bolivia en el 52 y la Revolución Cubana en el 59, fue de los hechos políticos más importantes que sacudieron a América Latina en el siglo XX. Y nosotros, que éramos jóvenes en esa época, estábamos muy entusiastas y seguimos todos estos fenómenos. Yo estaba trabajando para la FAO en esa época. ¿Por qué digo que fue distinto? Porque en Argentina se pasó de Perón a Isabelita a Videla. Bueno, en Uruguay pasamos de Pacheco a Bordaberry a los militares. Pero en Chile no fue así. En Chile, verdaderamente, el gobierno de Allende trató de profundizar un cambio social muy importante, muy necesario además en ese país, un país muy dividido, con clases sociales muy diferenciadas. Yo creo que todos los que en esa época trabajábamos para el tema del desarrollo en América Latina y todo, fuimos muy conmovidos. Primero, desde la FAO se apoyó mucho los procesos de reforma de Allende, el proceso de reforma agraria, sin duda, que fue una de las grandes formas de reformas de Allende, junto con el plan de salud para todos y el vaso de leche para los niños. Pero la reforma agraria fue un hecho fundamental. Y tenía un proyecto de la FAO muy importante, dirigido por Solon Barraclough, un americano bastante radical en su forma de pensar, pero que tuvo un impacto tremendo en la sociedad chilena. Y nosotros veíamos todo esto desde Roma, con todos estos personas tratando de cambiar una sociedad bastante rígida, y de golpe viene este golpe de Estado, y todos esos héroes que nosotros veíamos de lejos empezaron a caer como exilados políticos en Roma y en muchos otros lugares, porque esta gente tuvo que irse. La misma casa de Solon Barraclough, que era el experto, el director de la FAO del proyecto, fue invadida junto con él, y CIRA, que era el Instituto de Reforma Agraria. Es decir, lo vivimos muy intensamente todo esto. Y por lo tanto, como digo, para mí el recuerdo de esto es algo muy, muy emotivo.
que no puedo analizar con la frialdad de mi contertulio. Pero bueno, lo dejo ahí, después tengo muchísimo para decir sobre esto. Pero ¿se entendió por dónde iba el término que usó para tu intervención? Ahora sí, ¿lo entendiste, Juan? Sí, claro. Bueno. Pero eso es, lo de Gonzalo es puramente emotivo, ¿no? No explica nada de lo que pasó. Ah, bueno. Bueno, un poquito explica. Sigo. Voy con Marcia ahora y después volvemos. Marcia. Bueno, en realidad las cosas están muy claras con respecto a lo que pasó en Chile y en toda América Latina. Están claras desde hace muchísimo tiempo, pero ahora están más claras aún. Yo me quiero centrar en ese libro que se presentó hace pocos días, creo, ¿no? O un mes. No tengo exactamente, pero bueno, es de Peter Kornbluh. Y se llama Pinochet desclasificado. Lo estoy diciendo de memoria, sí, acá lo veo. Pinochet desclasificado. Entonces, bueno, quiero contar un poco la historia de eso. Ha causado un revuelo muy importante en Chile y bueno, yo lo quiero leer, obviamente. Peter Kornbluh es estadounidense. Y bueno, y vivió toda su vida en Estados Unidos y conoció a su mujer, que es chilena, siendo adolescentes ambos, y ella se refirió aparentemente en un aula a los sucesos de Chile de una manera tan desgarradora que él quedó como traumado ante las palabras de ella, y bueno, y desde ese momento le pasaron dos cosas, ¿no? Una, que se interesó por Chile y se dio cuenta de que había algún horror, algún monstruo muy espantoso en su propio país, ¿no? Muy tapadito, que tenía que ver con eso. Y segundo, se casó con ella. Y entonces, Pinochet desclasificado. ¿Qué pasa? Yo quiero señalar acá dos cosas muy interesantes. Una es que este hombre es director de un archivo privado. Lo pueden encontrar en Google a la información. Un archivo que se llama exactamente donde él está. Él es director del proyecto de documentación de Chile y de Cuba. Dentro de ese archivo, National Security Archive estadounidense. Bien, eso por un lado. Es muy interesante el hecho de que pueda existir en Estados Unidos un archivo nacional de seguridad que es privado, está en una universidad de hecho, no es del gobierno, y además es una institución sin fines de lucro. Me parece muy interesante porque habla de esa otra parte de Estados Unidos que sigue siendo, a la interna al menos, una democracia en algunos sentidos y no en todos. Y segundo, también quería señalar que desde el año 1966 hay una ley en Estados Unidos, un acta de derecho de acceso a la información que tienen todos los ciudadanos de Estados Unidos por el solo hecho de serlo y de vivir en el territorio. También búsquenla porque es muy interesante, Es del año 1966, durante la presidencia de Lyndon Johnson, que dicho sea de paso, el propio presidente se negó a suscribir eso y al final tuvo que admitirlo. Tiene sus excepciones, obviamente, no se puede acceder de repente a todos los archivos de información del gobierno y de la CIA, pero a casi todos. Y ahora, de la mano de esas dos cosas que les acabo de describir, que me parece re importante haberlas descrito para que la gente entienda, ahora es cuando el gobierno empezó, por la existencia de esa acta, por presiones de todo tipo y por la acción de ese archivo, a desclasificar muchos documentos, de los cuales seguramente faltan un montón todavía. Quería decir nada más, no quiero ser demasiado larga, pero es importante decir todo esto, porque estamos hablando de las múltiples caras de la verdad y del ocultamiento. Todos sabemos, como dije al comienzo, que Estados Unidos intervino en el golpe. Yo lo sé desde hace años, eran simples rumores cuando todavía no existía internet, o ya estaban en ciertos libros de denuncia. Pero ahora existe la desclasificación y es muy importante. Obviamente acá lo que digo es que en Uruguay también, cuidado, en Uruguay hay muchas semejanzas. No hubo un Allende en Uruguay, es verdad, esa es la gran diferencia. No hubo un Allende en Uruguay.
Pero aún así, bueno, José Valle y Ordóñez fue una especie de encarnación, ¿no?, de un progresismo sin parangones, no solo en Uruguay, sino en América Latina. Bien, lo vamos a dejar entre paréntesis. Claro, el pobre Allende y todos los esforzados votantes de Allende y soñadores con un mundo mejor se dieron de bruces contra una realidad espeluznante que fue la de la Guerra Fría. Y acá no vale ponerse a atacar a Rusia para ver si logramos ponerle paños tibios a la acción homicida de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Porque si no nos hacemos cómplices. Yo no me quiero hacer cómplice ni de un bando ni del otro. Me interesa muy poco hacerme cómplice de Rusia, menos hacerme cómplice de Estados Unidos. A mí lo que me interesa es el hoy. En el hoy es que ocurren los cambios, no en el pasado ni en el futuro. Entonces, qué bueno poder hablar de esto hoy. Y quiero cerrar esta primera intervención diciendo, en Uruguay sí que ocurrieron cosas semejantes. No tuvimos un Salvador Allende, pero la acción de la CIA entre nosotros, vigilando y controlando que no fueran a aparecer consignas, entre comillas, marxistas, está entre nosotros desde los años 50. Y se están desclasificando lentamente algunos documentos, no de la enjundia de los chilenos. Alejandro. Bueno, cuando ocurrió el golpe de Estado, era el 11 de septiembre del 73, yo me había recibido de abogado poco antes y me casaba 2 días después. Así que personalmente fue una circunstancia bastante especial. Por supuesto que le presté atención y después lo seguí a lo largo del tiempo. Sí me acuerdo, ya que mencionabas que podíamos comentar algo de cómo se llegó a eso, sí tengo muy presente que en el año 70 hubieron elecciones en Chile y que en ese año la Unión Popular, que era el movimiento que postuló Allende, sacó aproximadamente el 35% de los votos. Y 36%. Ganó por 29.000 votos. Sí, era muy, muy parejo con Alessandri. Y estaba el PDC, además. Y resulta que el PDC de Frei era el que tenía que resolver qué era lo que iba a pasar. Y estuvieron dudando entre elegir a Allende o elegir a Alessandri, que sí, que no. No voy a entrar en toda la historia de eso porque la he tratado de reconstruir años después, naturalmente. Pero sí, fue muy parejo. Pero quizás ahí estaba un poco el origen del desorden que después se armó terrible y que duró 17 años. ¿Qué pasó? Bueno, al final, a impulsos de Frei, que después, bastante increíblemente, Frei apoyó a Pinochet en los primeros tiempos, y explicando por qué lo hacía, pero lo cierto es que el PDC votó puso sus votos para que saliera electo Allende y no Alessandri. ¿Y qué pasó? Bueno, pues la orientación del gobierno de Allende era marxista, pero más que marxista era muy apoyada en los sectores del tipo el Partido Comunista Chileno, que después fue terriblemente perseguido. ¿Y a qué condujo eso? Bueno, a un proceso de estatización, de intentos de reforma agraria, una inflación increíblemente galopante que se formó. ¿Y qué pasó? Y nada, y la intervención de Estados Unidos, que decía Marcia en particular, que fue siempre se sospechó, más que claramente, que estaba atrás del apoyo a los militares para el golpe de Estado contra Allende, pero que, bueno, ahora ha quedado más a la vista a raíz de la publicidad de documentación reservada de aquella época, de la época de Nixon y nuestro recordado Kissinger, que andaba con los chinos hace unos días a los abrazos. Y Kissinger fue un poco el que de alguna manera dicen que le armó a Nixon el apoyo al golpe de Estado. Claro, era una intervención más de Estados Unidos, pero más clara que las que había habido, quizás no tanto más clara que las que hubieron en Centroamérica, pero sí era una intervención muy clara en asuntos de un país para, además, cambiar el gobierno. Por supuesto, era la época de la Guerra Fría. Yo qué sé, del bloque comunista estaba, aunque no entremos directamente en eso, recordemos que en el 56 había habido aquella horrible intervención directa en Hungría, en el 68 en Checoslovaquia con Dubček,
Y todavía acá en Latinoamérica teníamos a Cuba, con la Tricontinental, que lo que postulaba, y después la OLAS, que lo que postulaban era justamente intervenir directamente para cambiar los gobiernos por la fuerza. No era decir vamos a armar partidos políticos, para que a través del régimen electoral se pueda cambiar el gobierno. Y bueno, encuadrado en ese esquema, Estados Unidos hizo exactamente lo mismo que Rusia, con mucho, si se quiere, más discreción, de una manera más solapada. Apoyó todo lo que estaba en contra del gobierno de Allende, y bueno, así ocurrió. ¿Y cuál es la lección de eso? Bueno, la lección, por un lado, es tengamos presente que a veces desde afuera tratan de meterse en nuestras cosas, y tengamos presente que también cuando se elige un gobierno hay que prestar atención a cuál es el sentimiento popular que está atrás de la persona o el gobierno o la línea de gobierno electa. Y después, por supuesto, no quiero hablar de eso porque son consecuencias del régimen, las cosas espantosas del gobierno de Pinochet, que bueno, ahora se están, a través de Boric, se están tratando de hacer sanar de alguna manera las heridas que quedaron de esos 3.000 y tantos, bueno, hay cifras diferentes, ¿no es verdad? Hablan de 1.500 desaparecidos, otros de 3.000, perseguidos infinitamente más, que no fue lo mismo que pasó en Uruguay, pero bueno, de alguna manera también pasó en nuestro país, y muchísimo más en la Argentina, aunque con un periodo mucho más corto que los 17 años de Pinochet. Volvemos a Juan, que está pidiendo otra vez la palabra. Bueno, sí, yo creo que para mirar los acontecimientos históricos hay dos enfoques radicalmente diferentes. Uno es, las cosas pasan por el efecto mariposa. Otra es, las cosas pasan por la economía. Con el efecto mariposa, es un cuento de ciencia ficción que dice: el aleteo de las alas de mariposa en California puede provocar una caída de la bolsa en Tokio, ¿no? Sí, por ejemplo. Entonces, por eso que un pequeñísimo desencadena una cosa espantosa. La muerte del archiduque, el atentado del archiduque Rodolfo provocó la Primera Guerra Mundial. Dicen, no, ¿cómo? Eso es un disparate. Es decir, ¿cómo pueden decir que la muerte del archiduque Rodolfo, que a él no le importaba nada, provocó esa guerra terrible de la Primera Guerra Mundial? Tiene que haber otras causas, ¿no? Bueno, creo que acá pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que la reforma agraria de Allende provocó la dictadura de Pinochet. Ese es un efecto mariposa, claramente, ¿no? Es decir, por eso yo creo que en realidad hay que buscar las razones económicas básicas. Y en el Uruguay también se suele decir, la acción de los Tupamaros provocó la dictadura de nuestro país. Es decir, eso nuevamente es un efecto mariposa. Hay que buscar las razones básicas, y las razones básicas son el cambio que ocurrió en el planeta al finalizar la Segunda Guerra Mundial, todos los cambios tecnológicos que ocurrieron, la aparición de los materiales plásticos, la aparición de los materiales sintéticos, el cambio, el feedlot y el cambio del precio de la carne, en fin, esos fueron los acontecimientos que provocaron la dictadura en Chile y la dictadura en Uruguay y en muchos otros lugares también. Terminante, Juan, con su lectura. ¿Volvemos a Gonzalo ahora? Sí. ¿Vas a discutirle a Juan? Estar de acuerdo con eso. No, me imaginaba que venía discusión, dale. No puedo estar de acuerdo con eso, porque si esos hubieran sido los motivos, hubiera sucedido exactamente lo mismo en todos los países de América Latina y quién sabe. No, porque no todos fueron afectados por igual. Los productores de café, por ejemplo, no fueron afectados por igual. No cambió nada la producción del café, fue una cantidad de cosas. Bueno, nosotros no teníamos ninguna de esas cosas que tú mencionas que teníamos. Carne, lana. Sin embargo, bueno, sí, eso. Pero eso no tiene, para mí no tiene, lo podés decir como uno de los factores que pueden haber influenciado en todo el desarrollo y movimiento social que se generó en América Latina en esa época, y la dependencia que teníamos de las economías centrales. Hay miles de factores que podés. Pero yo quiero volver a lo que estábamos hablando sobre, primero, es cierto que la democracia cristiana en esa votación le dio los votos para que Salvador Allende fuera presidente. Pero
Eso era parte de todo un proceso. Se venía de un Chile de Alessandri, que había sido muy conservador, a una democracia cristiana de Frei, que había sido muy reformista, había sido, como dicen algunos, democracia cristiana en serio. El proyecto de ley de reforma agraria lo hizo Eduardo Frei. Sí. Eduardo Frei Montalva, el primer Eduardo Frei. A Salvador Allende no tocó una coma del proyecto de Frei. Él quería profundizar ese proyecto de reforma agraria. Por eso es que Radomiro Tomic, a quien vuelvo a la nota personal, tuve el placer de conocer y de conversar mucho con él, porque él se exilió y fue a trabajar a la UNTAD, y era muy amigo de mi hermano Carlos que trabajaba ahí, así que lo conocí muy bien y hablé de esto con él. Ellos consideraron que no iban a volver atrás hacia un Alessandri conservador, y que además la tradición en Chile era que quien salía primero tenía que tener el apoyo, el segundo o el tercero, el que quedaba tenía que darle el apoyo a quien había salido primero, y no a Alessandri, que había salido segundo. Así que correspondía darle el apoyo. Pero además Allende siguió con muchas de las políticas de Eduardo Frei Montalva, empezando por la reforma agraria. Solo que después pasó, Marcia también, de que el Partido Comunista y el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, se le dieron vuelta a Allende, porque consideraron que Allende iba demasiado despacio y ellos querían acelerar el proceso revolucionario y los cambios sociales. Entonces Allende quedó muy solo. Y no solo eso, sino que además tuvieron la idea de llevar a Fidel Castro para una visita presidencial, y Fidel se les quedó como un mes en Chile, haciendo discursos por todo Chile, y eso radicalizó mucho el proceso también. Entonces, hubo toda una progresión política que se venía siguiendo en Chile y que culminó con ese proceso. Un socialismo que, como bien dice Marcia, fue totalmente desestabilizado por las fuerzas que imperaban en el continente, fundamentalmente por los Estados Unidos, que no tenían ningún interés en tener un gobierno que tenía amistad con Cuba. Entonces desestabilizó todo lo que pudo. Hubo huelgas de todo tipo, toda la clase dirigente, la élite económica estuvo en contra, y la gente de izquierda no apoyó el proceso. Sí. Querían ir más rápido. La situación para el gobierno fue la de quedar atrapado en medio de esas desestabilizaciones. No, porque acá tengo, por ejemplo, el mensaje de Susana, que dice no olvidar la campaña desestabilizadora con huelgas de camioneros, de médicos. Exacto. Y todos quienes apoyaban el desabastecimiento para poner en contra a la población de un gobierno que trataba de cambiar la vida de la gente. Eso ocurrió, objetivamente ocurrió. Pero también ocurrió eso que estabas relatando, ¿no? Las diferencias internas dentro del, entre comillas, oficialismo, dentro de los partidos que respaldaban a Allende, ¿no? En particular del MIR en los hechos. ¿Perdón? ¿Qué decías? Que Allende murió solo. Allende murió solo, dice Gonzalo. Sí, las acciones del MIR en ese momento fueron impresionantes también, y lo único que hicieron fue jorobar al gobierno de Allende. El MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Marcia. Es muy complejo esto, pero de cualquier manera quiero decir algo. En primer lugar, las causas, acá tendríamos que hacer toda una teoría de la causalidad. Las causas de los fenómenos son muy complejas. Están las causas eficientes, están las causas suficientes, están las causas necesarias. Alejandro lo sabe bien porque los abogados, vaya si tenemos que estudiar las causalidades, ¿no? Hay muchísimas causas, y por supuesto están las causas económicas, lo cual no quiere decir que no existan las causas políticas, sociales, culturales, circunstanciales, de un momento muy violento de la Guerra Fría, en el que Nixon estaba aterrorizado, tenía pesadillas porque pensaba que se iba a formar un sándwich rojo entre Chile, por aquí abajo, y allá arriba Cuba. Bueno, pero por otro lado, es verdad que Allende se quedó muy solo, pero se quedó muy solo también porque de alguna manera no estaba preparado Chile para un gobierno popular y progresista como el que se quería llevar adelante. Y además hubo un fustigamiento muy, muy, muy grande a través de diarios que estaban notoriamente vinculados a la CIA, y que después se supo, después se tuvo la prueba,
como por ejemplo el Mercurio de Chile, que fustigaba a esas clases medias. Pensemos que la desigualdad en Chile es brutal hasta el día de hoy. Los uruguayos no tenemos idea de lo que es la desigualdad en Chile. O sea, se nos va de las manos el tema. Teníamos que empezar por hablar de la desigualdad en Chile. ¿Qué pasa? Había unas clases medias que se sentían superiores al resto, había un fuerte proletariado, había un fuerte campesinado, había mucha pobreza en Chile, había sectores que también eran de clase media, pero que lo que querían era acelerar, como decía un poco Gonzalo, las modificaciones progresistas, pero había una clase media conservadora que era fustigada todo el tiempo por una prédica de lo más absurda, pero que sigue tan campante entre nosotros: cuidado porque el marxismo va a venir y les va a quitar todo. Básicamente ese era, ¿no? Ustedes que tienen todo lo que tienen porque se han sacrificado y han trabajado, cuidado que viene el marxismo, les quita todo. Y lo que les decían era más o menos que iban a ser colectivizados, expropiados, estatizados, que se iban a perder los medianos y pequeños propietarios, que los profesionales iban a pasar a ser poco menos que esclavos, que iba a ser el fin de la libertad. Yo lo que quiero señalar aquí es que todo esto era una hipótesis, lo que podría llegar a pasar. Encima, como si esto fuera poco, se empezó a fustigar a la gente defendiendo valores cristianos y tradicionales, pronunciándose en contra del aborto. Empezó por las mujeres de la clase alta, pero rápidamente ganó a las mujeres de clases medias y bajas. Bueno, un caos tremendo que, como digo, el tiempo no da para efectuar un análisis. Sí, hoy estamos haciendo un primer enfoque. Los 50 años del golpe se cumplen el lunes. Queríamos simplemente ir ubicándonos en el tema, ¿no? Hago un llamamiento a la audiencia que piense que es eso que dice Emiliano y que el tiempo no da para mucho más. Simplemente presentar, ¿no?, más o menos todo el concierto de causas. Juan quiere agregar algo acá, Alejandro también, sí. A ver. Yo quiero agregar, bueno, otra de las explicaciones, la manera de explicar la historia es por la multicausalidad. Este problema es multicausal y entonces es muy complicado y yo qué sé cuánto. Y esto se opone a la idea dialéctica de que hay una causa principal. Es decir, hay una cantidad de causas anexas, pero hay una causa principal y lo que hay que concentrarse es en la causa principal. Y creo que también se puede ver otro paralelismo de lo que pasó en Chile con lo del Uruguay, es el efecto Valle de Ordóñez. El efecto Valle de Ordóñez es el intento de construir un estado de bienestar en un país que económicamente no lo puede sostener. Es decir, eso le pasaba a Allende. Es decir, tenía una crisis de exportaciones de cobre y del salitre y quería hacer un estado de bienestar. Eso era fracaso garantido. Alejandro. Bueno, quizás la lección para recordar en ocasión de este 11 de septiembre, que se cumplirá el lunes próximo, sea la de que no creamos que una interrupción de un gobierno democrático, como se creyó ahí, se creyó al principio ahí, lo creyó hasta el mismo Frei, por declaraciones que hacía a continuación del golpe de Estado, que la interrupción de un gobierno democrático después se puede sanar inmediatamente. El ejemplo de Chile es terrible. Una interrupción del gobierno democrático que muchos suponían que iba a ocurrir casi inevitablemente, pero que iba a durar muy poco, terminó durando nada menos que 17 años con un costo enorme para las libertades y en realidad para los derechos humanos en Chile. Y lo que todavía queda, ¿no? El resabio que todavía queda, bueno, sí, la situación de Chile hoy día es complicada, pero esa es otra historia de la cual no corresponde quizás hablar ahora. Pero no vale la pena pensar, esto es por unos días o por unos meses y después volvemos a la normalidad. No pasó, no nos pasó a nosotros, por supuesto, no pasó acá, pero allá en Chile mucha gente creía que era así. Me dijeron, vamos a aceptar esto, como creo que lo hizo Eduardo Frei, padre, para señalar a alguien, porque he visto sus declaraciones en aquel momento, pensando que esto se solucionaba muy rápidamente. No se solucionó nada rápidamente. A propósito de lo que ocurría dentro de la izquierda en los meses previos al golpe de Estado, desde la audiencia, Gonzalo tiene algunas correcciones. A lo que planteaba hace un rato Gonzalo, y quizás algo que apuntaba yo, vienen algunos ajustes. Por ejemplo, Luis... No, a ver, ¿dónde se me fue el mensaje?
Acá. Álvaro dice, el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, no integraba la Unidad Popular que llevó a Allende al gobierno. Pero se opuso. Dentro de ella, dentro de la Unidad Popular, sí, la fracción socialista de Altamirano era la que apretaba el acelerador y no el Partido Comunista Chileno, dice este oyente. Gerardo, por su lado, también dice, el Partido Comunista de Chile, a diferencia del MIR y del propio Partido Socialista, apoyaron a Allende siempre. Es importante puntualizarlo. ¿Gonzalo? Multicausalidad pura. Puede ser. Bueno, sí, no, hubo dentro de la izquierda chilena, hubo mucha división. Hubo mucha división, sin duda ninguna. El Partido Comunista siempre tiene una visión a más largo plazo y es posible que yo no lo recuerdo ahora con exactitud, pero es posible que el oyente tenga razón. El Partido Comunista siempre mira a más largo plazo y posiblemente no haya sido tan en contra de Allende. Pero que Allende terminó solo. Eso es así. Ahora, sobre las causas, si a mí me dijeran cuáles son las causas fundamentales de lo que pasó en Chile, yo diría, primero, la desigualdad social a la cual Marcia hacía referencia. Yo creo que Chile ha cambiado mucho desde esa época, pero el Chile pre-Allende era un Chile muy desigual. Y Marcia habla de clases medias, y las clases medias eran bastante reducidas. Había una élite y había un mar de pobreza. Eso es cierto, esa es una situación que tenía que cambiar, y eso es algo que los gobiernos tienen que hacer, Juan. Y, por supuesto, tenían límites económicos como tienen todos los países dependientes de América Latina, los países de la periferia económica. Y después, sin duda, otra de las causas fundamentales fue la Guerra Fría. Si no hubiera habido Guerra Fría y si no hubiera habido en América Latina una lucha de posiciones para ver de qué lado se volcaban los países de América Latina, creo que muchas de las dictaduras no hubieran ocurrido. Cerramos por hoy, por acá. Continuamos en la tertulia dentro de unos minutos, cambiando de tema. Llevar a casa las mejores pizzas desde